Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal. Luis Villanueva, si no lo ven ahora, tuvo un compromiso, así que tuvo que salir. Y continuamos con Santiago Fraschini y Juan Pablo Llodié. Estamos hablando de economía. Estuvimos hablando con Santiago Fraschini la prevalencia de la deuda, los intereses de la deuda, la situación económica. Y con el ex embajador argentino en Brasil, obviamente, las simetrías, asimetrías, realmente muy rica la primera parte de la entrevista. Simetrías y asimetrías entre Argentina y Brasil, ¿no? Y bueno, todo esto vino a colación del efecto Bolsonaro, donde Juan Pablo Llodié dejó como interrogante a aquellos que trabajan en un escenario del futuro y no discuten sobre el pasado. Pero ahora sí, vamos a hablar de presente en materia económica. Santiago, tenemos un cuadro, tenemos un indicador de la importancia que se le está dando a los intereses de la deuda con respecto a otros servicios. Ahora acá lo tenemos en el cuadro y si lo podés explicar. O sea, por cada 100 pesos que le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional en el año 2019, es el equivalente ¿a qué? Exactamente. Ahora lo que empieza a pasar con el endeudamiento con el FMI, que ya tenemos que empezar a pagar intereses. Intereses, digo, no el capital, sino intereses. Y ahí lo que hacemos es un comparativo entre cada 100 pesos que le vamos a pagar el año que viene al Fondo Monetario Internacional en términos de intereses, se va a destinar solamente 81,5, por ejemplo, a ciencia y técnica. Quiere decir que si no pago intereses, puedo destinar más plata para ciencia y técnica. Exactamente. Vamos al segundo, dale. Al segundo es agua y alcantarillado, 43 pesos. Pago 100 pesos al Fondo Monetario Internacional y 43 en agua y alcantarillado. Quiero aclarar que agua y alcantarillado no es solamente una cuestión de facilidad para que fluya el agua, se llama salud. La Organización Mundial de la Salud, el agua y el alcantarillado, hace a la mejor calidad de vida y hace a las condiciones fitosanitarias. Sí, al lado es lo más grave, por ejemplo, en comparativo que con la política de vacunación. Bien, vamos a la otra, a otro cuadro. Claro, ¿vale? cada 100 pesos que vamos a destinar a pagar los intereses al Fondo Monetario Internacional, solamente 22,3 pesos a la política de vacunación. Puedo, en este caso, cuadruplicar la campaña de vacunación por 100 pesos al Fondo Monetario Internacional. A ver, la política alimentaria. Sí, para que la gente entienda bien el cuadro. Si no le tendríamos que pagar 100 pesos al Fondo Monetario Internacional de intereses, podríamos estar pagando el año que viene, destinando o invirtiendo 122,3 pesos en la política de vacunación. Lo mismo en la política alimentaria. Cada 100 pesos que va a ir al Fondo Monetario Internacional, solamente se va a destinar a la política alimentaria 22,2 pesos. De vuelta, si yo no le estaría pagando los 100 pesos al FMI por la deuda que ya tenemos con el Fondo Monetario Internacional, podría estar invirtiendo en política de alimentación 122,2 pesos en política alimentaria con la situación grave que estamos viviendo en términos de los precios de los alimentos en la Argentina. Y por último, industria, y acá también hay una definición, la política de desindustrialización. Cada 100 pesos que va destinado al FMI, a la industria le vamos a destinar solamente 15,7 pesos. Y por último, construcción de jardines, que siempre fue también el gobierno de Macri, siempre comparó con la construcción de jardines. Cada 100 pesos que vamos a destinar al pago de los intereses, repito, solamente intereses, no capital, de la deuda con el FMI, vamos a destinar 1 peso con 6 centavos a la construcción de jardines el año que viene. Y de vuelta, para que la gente lo entienda, si no tendríamos que pagar intereses al Fondo Monetario Internacional, podríamos estar invirtiendo en construcción de jardines 100,1 pesos con 6 centavos el año que viene. Bueno, muy bien, clarísimo, Santiago. Muchísimas gracias. Acá estamos con Juan Pablo Llodié. Bueno, habíamos planteado varios temas vinculados con Brasil. Y ahora, el escenario internacional, la pregunta que se hacen todos. Y por eso cuando arranqué el programa dije, los economistas y los periodistas que han tenido una política contemplativa con el gobierno, contemplativa me refiero los grandes errores de alguna manera disimularlo, o aquellos que han sido críticos del gobierno, les genera la preocupación, el efecto, ni siquiera ya ganó, Brasil lo votó, la legitimidad de un presidente democrático en Brasil, sino qué es lo que va a pasar con las políticas que haga Brasil y qué es lo que va a pasar con la República Argentina. Y la otra pregunta, yo había dicho el niño mimado parecía, por ejemplo, de Donald Trump, parecía, o de Estados Unidos, parecía Mauricio Macri. Y de hecho tenemos la cumbre de G20. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este nuevo escenario en Brasil?
Bueno, el escenario Brasil obviamente a la Argentina la reposiciona en un sentido distinto. ¿Segundo plano en Sudamérica? Yo creo que hay un problema de densidad y de geografía. Yo creo que hace tiempo que la Argentina no ocupa un lugar superior al de Brasil. Yo diría que hace 50 años, Bien, más 60 años. Estoy de acuerdo, pero ¿no se va a potenciar ahora? Eso habrá que verlo, porque hay que ver si Bolsonaro gobierna con lo que dijo en la campaña o lo que dijo el día que ganó. Bien. Hay que ver si Bolsonaro consigue mayorías en las cámaras para llevar adelante lo que él dice que quiere llevar. Bien. Hay que ver si las alianzas que tiene hacia adentro son equivalentes a las alianzas que puede generar afuera. Bien. Todo eso está pendiente. Macri tiene una expectativa de que desde que asumió el poder, el mundo está viendo a ver qué va a hacer y todavía está mirando qué es lo que va a hacer. Está mirando qué es lo que va a hacer. Y bueno, eso nos afectó a todos. Pero internamente no podemos negar que Macri construyó alianza, no nos cabe la menor duda. Las leyes que quiso sacar las sacó, el presupuesto lo puede sacar. En eso es verdad, pero esas son leyes que requieren en todo país acuerdos. La ley de presupuesto es una negociación en cualquier país democrático, siempre es una negociación porque hace a la contabilidad nacional. Y eso no se puede decir solo porque hay estados provinciales no gobernados por el oficialismo. Hay toda una realidad en todos los países que obliga a eso. Lo que no hay es cosas nuevas. Y bueno, este es el gran déficit, porque estamos viendo que lo nuevo terminó siendo el programa económico del Fondo Monetario Internacional, que creo también que el peronismo en otras épocas también acudió al fondo, pero no son las mismas épocas ni los mismos tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? La situación de la Argentina es mucho más débil hoy que en aquellos tiempos, punto uno. Punto dos, esto lleva a una visión industrial que nadie sabe cuál es, a una visión de lo que tienen que ser las pequeñas y medianas empresas en un proyecto que tampoco se sabe cuál es, a multiplicación del empleo y a reducir gradualmente la pobreza. Bueno, estas son todas incógnitas que hay, que no solo son incógnitas del gobierno, son incógnitas del país, porque todavía no hay un programa alternativo al del gobierno que diga, bueno, este es el programa alternativo para hacer en la Argentina. Y bueno, de eso hoy es lo que nosotros estamos dependiendo. Respecto de Trump, efectivamente Trump, ya Kissinger lo decía, para dónde va Brasil, obviamente va a ir gran parte de la región. Y esto en Estados Unidos se repite. Ahora, Brasil con Estados Unidos también tiene sectores de su economía que son competitivos con Brasil. Veamos, de Brasil con Estados Unidos. Eso va a llevar un tiempo de engranaje. Yo creo que solamente con el discurso de Trump más el discurso de Bolsonaro no se hace solamente una alianza con eso. La alianza habrá que verla si se da también con los intereses. Claro. Y respecto del Mercosur, bueno, ellos dijeron que no era prioridad. Hace rato que el Mercosur no es prioridad. También es una pregunta para nosotros esa. ¿Por qué el Mercosur no es prioridad para nosotros? Porque hemos hecho bastante poco de todo lo que había que hacer. Y cuando uno ve lo que hizo el Mercosur, desde el punto de vista cuantitativo es mucho, porque todo el comercio intrarregional que se provocó en estos 15, 20 años fue importante. Pero la condición del mundo cambió, la situación internacional cambió y nosotros vamos a tener que cambiar. Y en ese cambio Brasil va a jugar un rol importante y la Argentina va a ser un socio que va a tener que compaginar sus intereses con Brasil, Uruguay y Paraguay. Y Venezuela habrá que ver dónde termina. Bueno, muchísimas gracias. Muy no, le agradezco yo a usted. Lo mismo, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, me está tomando esta cámara. Ahora les propongo, vamos a un pequeño corte. Quédate acá en Proyecto Federal. Tenemos muchos más temas. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años, en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales.
gracias. Buen día, compañeras y compañeros. En nombre de Roque, compañero y amigo Roque, saludar a todos los congresales de las 34 sindicatos que están participando hoy de este congreso. Traigo el saludo del compañero Omar Viviani y de todos los hombres y mujeres del movimiento obrero que forman parte del movimiento de acción sindical argentino. Esperamos y les deseamos realmente que tengan una jornada, una doble jornada, porque es 2 días de reflexión, de debate, de análisis, como lo dice la orden del día, y que seguramente esto quedará materializado en un documento en donde expresarán todo en ese documento todo lo analizado y debatido en estas 2 jornadas. La verdad que, como bien lo decía Roque, desde el Movimiento de Acción Sindical Argentino, nosotros desde hace tiempo venimos analizando la necesidad de tener un movimiento unido, un movimiento obrero unido, fuerte, lograr tener una CGT participativa y federal para poder defender los intereses de los trabajadores y también afrontar todos los desafíos que nos plantea la realidad hoy, principalmente económica y social que vive el país. Lamentablemente, hace un tiempo, cuando se llevó a cabo el Congreso con la nueva elección de autoridades de la CGT, en el cual nosotros no participamos, aclaramos bien, y ustedes lo saben, y todos los compañeros trabajadores que representamos lo saben, cuáles eran los motivos por el cual no habíamos participado de ese Congreso. Y lamentablemente no nos equivocamos. No solo decíamos que había que respetar el estatuto, principalmente decíamos que el movimiento obrero debía y tiene que tener un proyecto de país que defienda los intereses de los trabajadores, pero que también aporte a ese diálogo, a ese debate constructivo que tenemos que ser capaces los trabajadores de llevar adelante con el Poder Ejecutivo, con el sector empresario, en las cámaras de diputados y senadores presentando proyectos de ley, etc. El paradigma del movimiento obrero, según nuestro análisis, hoy ha cambiado mucho, a muchos años hacia atrás, y nosotros tenemos que adaptarnos a muchas cosas. No solo por los avances tecnológicos que nos afectan en algunas actividades, sino que nosotros tenemos que buscar la manera de que a través de la formación, la capacitación de dirigentes, de compañeras y compañeros, y la elaboración de un proyecto nacional que tienen que encarnar el movimiento obrero, es la única manera que analizamos y que vemos nosotros que ese puede ser el punto de encuentro de lograr la unidad real de todo el movimiento obrero. Hoy todo lo vemos, el mosaico sindical está cada día más disperso. No nos hace bien hablar un dirigente mal de otro dirigente. No nos hace bien por ahí priorizar los intereses personales por sobre lo del conjunto, porque ahí los únicos perjudicados y principales perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras. La convicción y la dirección y la coherencia que hemos demostrado nosotros desde el MASA siempre es justamente dejar las diferencias de lado, los personalismos de lado y priorizar las coincidencias y buscar, vuelvo a repetir, un punto de encuentro que nos lleve a elaborar como los que nos pidió Perón en el último discurso del 1 de mayo de 1974, que nos dijo: los trabajadores deben proponer el modelo del país al cual aspiran a vivir. Y ahí nos estaba diciendo a los dirigentes: propongan un proyecto nacional. Humildemente desde el MASA nosotros consideramos que esa es la única manera que vemos que podemos lograr la unidad del movimiento obrero. Y no vamos a descansar ni un instante en seguir pregonando
esto. Nosotros tenemos las propuestas, tenemos un modelo de proyecto elaborado y lógicamente vamos a seguir trabajando en esa dirección para lograr una unidad que podamos tener un movimiento, una CGT no solo unida, sino que fuerte, representativa, federal, con proyecto, con una agenda programática y lógicamente con un plan de acción si no se logran los objetivos que esa agenda materialice o que esa agenda tenga. Y que seguramente si logramos nosotros la unidad del movimiento obrero, será también esta una herramienta fundamental para poder aportar a la reconstrucción que tiene que tener también el peronismo para poder ser nuevamente, persuadir el año que viene y volver a conducir los destinos del país. Humildemente es lo que quería transmitirle en nombre de todas las compañeras y compañeros, desearles que tengan una gran jornada, gracias por la atención, por el recibimiento que nos han dado y siempre a disposición para todo lo que podamos colaborar entre hermanos, entre compañeros, que para eso estamos, extender la mano solidaria entre todos los trabajadores para buscar siempre lograr un beneficio en nombre de cada una de las familias que representamos. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, hemos escuchado parte del discurso en el Congreso Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, Sergio Sacia, que es un referente del Movimiento de Acción Sindical Argentino. Y bueno, realmente pasamos muchísimo material de esos 2 días, de esas jornadas que se realizó en el Hotel Castelar. Y ahora sí, vamos a cerrar el programa con los temas de salud. Y por eso, hablando de salud, hoy nos acompaña Aloe Martins Docerro, licenciada en nutrición. Muchas gracias por estar en el programa, ¿sí? Y te voy a pedir, como primera introducción, de las dietas, ¿viste? Los argentinos, yo diría esto antes de entrar en dietas, los argentinos y las modas, sí. Porque en un momento fue moda dieta, hasta que después la gente empezó a racionalizar, porque como moda era la dieta, era morirse de hambre, y ya ustedes empezaron a explicar que eso no era la dieta propiamente dicha. Ajá. Y ahora el tema de las dietas vegetarianas y las dietas veganas. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bien, en realidad son elecciones, o sea, no tiene nada que ver con, se le dice dieta como tipo de régimen, pero no tiene nada que ver con bajar de peso, digamos, o con algo particular. Lo que se hace es se quitan los alimentos de origen animal. La diferencia entre vegetariano, igual es una clasificación larga, pero a grandes rasgos, vegetariano sería el que no consume carnes, digamos, o sea, de pescado, hay algunos que sí, depende, por eso digo, pero a grandes rasgos sería carne de vaca, de pollo y de cerdo. Y el vegano en realidad no consume ningún tipo de origen ningún producto de origen animal, o sea, ni lácteos ni huevos, incluso es un poco más amplio todavía y desde la cosmética, los productos que están testeados en animales, también el vegano es como una forma de vida, ¿no? Entonces también trata de evitar esos productos a rajatabla. Bien, tomamos las 2 dietas y te hago una primera pregunta. Justo en otro programa estábamos hablando con una médica tocoginecóloga y hablamos de una problemática de la osteoporosis, la pérdida de masa muscular u ósea muscular. Pregunta, ¿estas dietas vegetarianas, veganas y demás, sí, pueden tener algún tipo de problema con respecto a la pérdida de masa muscular, casualmente al aparato óseo? Puede, pero en caso de que no estén hechas de forma correcta o completa. Hay mucho mito en que la dieta vegana no es, o sea, no se puede hacer, la persona se va a enfermar, porque somos un país carnívoro por excelencia, entonces como que hay mucho prejuicio también. La realidad es que sí se pueden hacer de forma correcta, completa, pero tiene que estar asesorada esa persona y se tiene que evaluar si realmente consume todos los grupos de alimentos para poder reemplazar los nutrientes. Quizás en el veganismo es donde es más crítico, digamos, el reemplazo. El reemplazo, porque es más corta la variedad de alimentos que tiene y si no tiene o sea, a lo largo del día no lo hace de forma completa,
puede llegar a tener algún déficit. Hay mucha moda entre adolescentes de, quiero ser vegano, quiero ser vegetariano, y quizás ahí no se hace de forma completa y puede tener alguna consecuencia, digamos, con el calcio, sobre todo en veganos con la vitamina B12, que digamos como que a largo plazo puede tener síntomas a nivel neurológicos, Claro. y también problemas en las mujeres, digamos, en edad fértil, que pueden llegar a quedar embarazadas. Pero digo, si una persona lo hace de forma correcta y decide hacer este cambio, que es un gran cambio, digamos, tiene que asesorarse con un profesional, y se tiene que saber que se puede, ¿sí? Que puede vivir sana esa persona. Bien, lo crítico de la sustitución. Dijiste, bueno, a ver, una dieta vegetariana, ¿cuál es el factor crítico para sustituir correctamente? En realidad, en el vegetarianismo en sí... Sí, la falta, por ejemplo, de proteínas. De proteínas y de hierro, quizás. Bien. Serían como los nutrientes un ¿Qué hacemos? poco más ¿Le críticos. mandamos una pastillita, un suplemento de hierro y ya está? ¿o No hace falta. La verdad es que no hace falta suplementar. Como te digo, sí se hace un correcto reemplazo. O sea, vegetariano se puede hacer comiendo Fruit Loops, tipo cereales de desayuno y, no sé, y una leche vegetal, pero, o sea... Leche vegetal, cereales, leche vegetal. ¿Cómo Leche es? vegetal en realidad no se dice leche, si me escuchan otros nutricionistas me matan. Sería como una bebida vegetal, que Sí. es el reemplazo. ¿Cuál sería? Puede ser a base de almendras, a base de coco, a base de avena, a base de girasol, hay un montón de variedad. No está, o sea, está bueno poder implementarlas incluso no siendo vegetariano, pero tener en cuenta que no es, a nivel composición, no son el reemplazo de la leche. Quizás es el reemplazo en las preparaciones en las que se consume habitualmente la leche, por ejemplo un café con leche, pero no tiene las mismas propiedades. Sí se puede encontrar ese reemplazo en otros alimentos, pero no necesariamente en ese. Bien, y vamos al vegano, el punto crítico de sustitución. Y el vegano, yo te digo, sí o sí se tiene que suplementar con vitamina B12, se tiene que hacer un registro médico, digamos, ir a una consulta, hacer análisis de sangre regularmente como cualquier otra persona, pero mínimo una vez por año, porque puede haber un déficit en los depósitos. Por eso digo también este acompañamiento de que esa persona lo esté haciendo de forma correcta y que tenga las herramientas para poder hacerlo, pero poder entender que sí se puede, pero... A ver, quizás hay un problema que muchos profesionales de la salud, llega un vegetariano a la consulta o alguien que quiere ser vegetariano y es tipo, no, tenés que comer carne. Quizás eso es un error muy común que pasa, porque esas personas después andan porulando por todos lados sin saber qué hacer, porque no quiere cambiar, porque quizás es algo también ético lo que lo lleva a la decisión, ¿no? Claro. Hay muchas formas de las cuales se llega a ser vegano o vegetariano, pero bueno, a veces por un tema de salud o por un tema ético se llega generalmente. ¿Por un tema ético también? Claro, sí, por eso de no consumir animales, digamos, o sea, no por la crueldad animal, digamos, por el cuidado, que me parece totalmente respetable, siempre que se haga de forma como consciente para cuidarse uno mismo. Lo que pasa es que hoy justo también comentaba esto, ¿no? De las dietas vegetarianas, quizás se le hace mucho hincapié al vegetariano, es como, no vas a comer carne y te vas a sentir mal, ¿qué vas a hacer sin comer carne? Porque estamos instaurados en ese pensamiento, y quizás una persona que come carne pero no come un montón de otras cosas saludables, no se le hace hincapié. Por ejemplo, o sea, a un vegetariano vegano, si vemos, no sé, lo que están pasando en pantalla, va a haber mucho de cereales, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, y la verdad es que esto es algo bueno para consumir en cualquier tipo de alimentación. Claro. Y quizás se le hace mucho hincapié en el vegetariano, pero no tanto en cualquier otra persona que en realidad no está comiendo sano. Bien, y volviendo al tema de las dietas, estamos ahora, empieza el calorcito. Sí. Y a la gente le empieza a agarrar el ataque. Que tiene que llegar al verano, como Que si no tiene fuese a que llegar, al ¿viste? verano, No sé, algo le va a claro, pasar en el verano medio. va a llegar, claro, que algo le va a pasar en el medio. Tal cual. Sí, vos obviamente estás a cargo de Nutriciosa, Ajá. que enseñás a cocinar dietas saludables. A ver, ¿cómo podemos comenzar a organizarnos con dietas saludables? Bien, o sea, no tiene que ser llegar al verano, llegar a determinada estación del año primero, porque estamos hablando y vemos la nutrición como salud, es un cambio de paradigma, digamos, y que no sea la estética como el furor o solo el único objetivo que tiene la gente, que empieza a leer revistas, empieza a mirar hasta en los programas de televisión, como que hay mucha sobreinformación y mala información también, entonces como poder focalizar que no hay una época del año para comer saludable, sino todo el año. Bien, pero suponete que ahora, arrancamos. Ahora que uno cambia igual la forma de alimentación según el clima, eso desde ya, consumir más frutas y verduras, tratar de que sean en este caso más crudas, más cantidad de líquidos, evitar tanto las bebidas saborizadas o gaseosas y más agua mineral o saborizarla con alguna fruta.
No comer comidas tan pesadas, hace mucho calor también, ordenarse las comidas, no saltear, pasar tantas horas sin comer y comerse toda la noche, por ejemplo. Claro. Hay gente que come una sola comida al día. Y a la noche. Y a la noche, por ejemplo, la idea es que se distribuya a lo largo del día para tener energía en el día para realizar las actividades. Y para cerrar, el que es actividad deportiva, ¿sí? Sí. Las actividades deportivas te dicen, bueno, vos te estás cuidando, comes hidrato de carbono, pero lo justo. Y cuando tenés actividad deportiva, bueno, pones una carga mayor de hidrato de carbono. Bien, sí. ¿Cuál es la hora ideal para comerla? Antes de hacer actividad física. Siempre o sea, antes. en el caso de los hidratos de carbono, o sea, principalmente antes de la actividad y después también. Por ejemplo, no vamos a hablar de alto rendimiento. Sí. Fútbol de salón. Bien. Mañana, aparte de fútbol femenino, una hija mía está haciendo fútbol femenino también. Entonces, mañana tenemos partido, digo Bien. mañana por el día sábado o por el día que fuera, miércoles, lo que fuere. Tenemos partido, entonces, ¿es recomendable en la dieta incorporar hidratos antes de ese partido? Sí, principalmente que no vayan en ayunas, o sea, Bien. eso para todos, o sea, no hacer ninguna actividad física en ayunas, sobre todo cuando sale a la mañana. Va a depender de la carga de deporte o la actividad, que está bueno siempre asesorarse con un profesional especializado en el tema. Puede ser que quizás la noche anterior haga algún tipo de, no sé, por ejemplo, un plato de pastas con verduras, podría llegar a ser. Va a depender, o sea, en qué horario lo realice la Claro, actividad la física. actividad. A veces, no sé, si la actividad física es a las 3 de la tarde, puede hacer que un almuerzo tenga en parte de hidratos de carbono y esté suficiente como una carga rápida para poder gastarlo en la actividad que va a La hacer. actividad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias. La forma de contactarse contigo. @ Nutriciosa me pueden buscar en @nutriciosa. las sí. redes sociales, En las redes Facebook, sociales. Instagram. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Luis. Señores, ha concluido el programa del día de hoy. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Chao.